Buenos días, aeropuerto del Prat, Barcelona detrás de mí. Hoy empieza aquí uno de los viajes más importantes de mi vida y es que nos vamos al Polo Norte. Literalmente al Polo Norte. No a algún punto del círculo polar, no. Al Polo Norte. A ese lugar de nuestro planeta donde ya no existe el norte, sino que cualquier dirección es el sur. Las regiones árticas siempre me han atraído y conforme he ido viajando puede que haya desarrollado cierta adicción a ellas. El Polo Norte, cómo no, es un lugar que ha rondado mi cabeza durante varios años y he estado en los lugares habitados más septentrionales del mundo, pero ahora me toca ir un paso más allá, a por la última frontera geográfica que se le resistió al ser humano. Todavía no me lo creo que esté empezando un viaje al mismísimo Polo Norte. Es un viaje que tiene sentido ser grabado desde el principio, por lo especial que es y porque tiene tela, ¿eh? Tendremos que llegar en rompehielos hasta allí, pero para llegar al rompehielos tenemos que viajar a Rusia y de ahí viajar a la ciudad más al norte de Rusia. Y a ver dónde está, etapa número 1, ahí está, Estambul a las 12 horas. No hay muchas formas de ir al Polo Norte. Se puede ir en barco rompehielos desde Rusia o Svalbard, en avión o helicóptero desde Svalbard o hacer la travesía a pie esquiando con trineo de perros como los primeros exploradores polares. La opción más común es viajar en el rompehielos nuclear ruso 50 años de la Victoria, que realiza 2 viajes al año para turistas. Duran unas 2 semanas y salen del puerto de Murmansk, la capital del Ártico ruso. Esta es la opción por la que yo me decanté. Es la única realmente viable, pero con un alto grado de epicidad, especialmente por el barco en el que se realiza el viaje. Un rompehielos de propulsión nuclear diseñado en la Unión Soviética, con esa apariencia brutalista e industrial y todavía a día de hoy uno de los barcos más poderosos de todo el mundo, con una fuerza y una potencia que casi no se puede poner en palabras. Pero bueno, antes tengo que llegar hasta él, que ya es toda una aventura en sí. Mi viaje constará de 4 etapas, 2 en avión y 2 en tren. Y por el camino vamos a ver también qué es lo que implica viajar a Rusia en la actualidad y todo lo que hay que tener en cuenta. Pero bueno, si no hay nada de cola. ¡Qué alegría! Control de seguridad completado. Son las 10:30, queda 1 hora y media para el vuelo. Así que a desayunar. Lo que sí, un segundito a ver qué puerta tenemos. 12 horas de Estambul E74. Fuck, pero se me había olvidado que tengo que pasar el control de pasaportes, es verdad. Hay un montón de gente hoy en el aeropuerto, ¿eh? Por allá, por favor. En español por aquí. Por aquí. Menos mal. Qué barbaridad las colas que hay hoy aquí. Es increíble. Me mola esta esquina, del aeropuerto de Barcelona. No había estado por aquí nunca, creo que yo recuerdo, pero está guay. Tienes aviones guapos por aquí. United de Estados Unidos, American Airlines, Turkish Airlines. Bueno, pues el primer paso es llegar a Rusia, pero como sabéis, con todo el tema de las sanciones a Rusia, desde 2022 no se puede volar directamente desde España ni desde ningún país de la Unión Europea, con lo cual hay que coger rutas alternativas. Lo más sencillo es volar a través de Turquía con Turkish Airlines o con Pegasus, o si no también se puede con Emirates a través de Dubái, con Qatar, con Etihad, con Air Serbia, por Georgia, Armenia, todo a través de países que no tienen el mismo nivel de sanciones impuestos a Rusia. Otra forma bastante conveniente de entrar a Rusia es por los países bálticos. Es la opción más barata, ya que hay muchas rutas en bus desde Riga o Tallinn a San Petersburgo. Obviamente es más lento que en avión, pero el problema principal es que últimamente puede ser problemática la salida de la Unión Europea y a veces ponen muchas pegas a lo que intentes llevar a Rusia. Mi hermana, por ejemplo, casi no la dejan salir de Letonia por llevar apenas 1.000 euros en efectivo cuando vino a Rusia el año pasado. Así que la forma más eficiente es a través de Turquía, que es lo que vamos a hacer hoy. Y bueno, 40 minutos para el vuelo y ya está aquí la fila, ya está Turkish embarcando. Es muy puntual esta aerolínea. Buenas. Hola. Hola. Le han cambiado el asiento. Ahora le damos A uno, mejor. Sí. Eso es la fila 24, salida de Es emergencia. pasillo. Salida de Genial, emergencia. menos mal, qué bien. ¿Vale? Gracias, hasta luego. Hacía tiempo que no volaba con mis amiguitos de Turkish. Aquí está su A330. Creo que es la aerolínea con la que más veces he volado. Hostia, qué asientazo. Bueno, pues me han cambiado el asiento, pero efectivamente me ha tocado uno mejor, he tenido suerte. Tengo aquí salida de emergencia, vamos a estirar las piernas de puta madre. Y ventana además, no nos podemos quejar.
Tramo número 1, Madrid-Estambul. Allá vamos. Hasta luego Barcelona, adiós España. Qué fuerte pensar que la próxima vez que pise mi país va a ser a la vuelta del puñetero Polo Norte. No me entra en la cabeza. Observación interesante. Me he dado cuenta de que hay bastantes rusos en este vuelo. Me di cuenta ya en el aeropuerto de Barcelona, en la fila de check-in, unos cuantos rusos, y aquí estoy escuchando, he visto gente que se ve rusos y se escucha bastante ruso. Están haciendo la misma ruta que yo, al parecer es una ruta bastante popular. Y es que siempre ha habido muchos rusos en Barcelona, pero no sé, no me imaginaba ver tantos ahora. Estamos en Estambul, primer tramo completado. Son exactamente las 1 hora más 5 menos 5 de la tarde. Tenemos el siguiente vuelo en 1 hora y media, lo cual para este aeropuerto gigantesco no es tanto. A ver dónde está. 18:30 Moscú. Ahí está, puerta C3. Joder, macho, puerta C3 significa la otra punta del aeropuerto, lo cual significa un paseíto guapo. Y mientras buscamos el siguiente vuelo, dejadme hablaros un momento de N26, que ya se ha convertido en un patrocinador habitual de este canal. Y es que es el banco perfecto para viajar y para el día a día. Es un banco 100% digital. Abrirse una cuenta es completamente gratis, sin comisiones ni condiciones y muy rápido. Solo tienes que estar físicamente en Europa al abrir la cuenta y configurarla. Desde la app puedo controlar todo lo imprescindible para mi día a día, porque puedo gestionar mi dinero, ahorrar, invertir y manejar mis tarjetas. Además, también es lo mejor para viajar porque puedes pagar en cualquier moneda sin comisiones, sacar dinero en efectivo gratis en toda la zona euro. Si perdieras por lo que sea tu tarjeta, la bloqueas en un momento en la app. Puedes contratar seguros de viaje y otros servicios de viaje. Actualmente puedes comprar hasta eSIMs desde la app. Y además también puedes comprar el acceso a las salas VIP de hasta 1.300 aeropuertos alrededor del mundo. A ver qué puerta era que se me ha olvidado. 18:30 Moscú. C3. Excuse me, sir. Do you have after sun here? Ah, there? Okay, thank you. Además, para que podáis probarlo vosotros mismos, este verano tiene una promoción especial en la que usando mi código RAMILLA obtienes 15 euros de regalo al realizar una compra por ese importe o más. También hay una cosa de cashback bastante guapa por la que recibes un 1% de vuelta de los pagos que hagas en el extranjero si tienes cuenta Go o Metal. Si veis el vídeo fuera verano, no os preocupéis que mi código tiene descuento todo el año. Utilizadlo y veréis la promoción aplicada. Recordad, N26 es el banco de los viajeros y uno de los que permite que estemos haciendo este viajado. Así que muchas gracias y vamos a por el avión. Y aquí la tenemos, C3 Moscú, aeropuerto de Vnukovo. Thank you, bye. Un asiento terrible. 4 horas que dura este vuelo sentado en el asiento del medio. Podría perfectamente haber volado a San Petersburgo directamente, pero el precio del vuelo hasta allí era considerablemente mayor que a Moscú, y en cambio aprovecharía una parada en la capital para ir a dormir a un hotel soviético mítico y después continuar a San Petersburgo en el Sapsan, el tren bala ruso que nunca he probado hasta ahora. Amigos, por fin, segundo tramo completado. Mirad dónde estamos. Estamos de vuelta en Moscú, estamos de vuelta en Rusia. Han sido 4 horas desagradables, pero aquí estamos. A ver si inmigración todo sencillo y nos podemos ir a descansar. Estamos de nuevo en Rusia, tío. De vuelta en la madre patria. What the fuck, ¿y toda esta gente qué? ¿Qué cojones? ¿Y este caos qué es? Vaya caos hay hoy aquí. Increíble. Tú, 1 hora llevo aquí ya, Para entrar a Rusia hace falta un visado turístico, al menos para España y la mayoría de países europeos, pero no es tan difícil de conseguir como la gente piensa. Desde 2023 se puede obtener un visado electrónico con un trámite simplificado donde no hace falta carta de invitación, es barato y en 4 días tienes el visado. La única pega era que solo duraba 15 días, pero al parecer recientemente lo acaban de extender a 30 días.
Si por lo que sea necesitas un visado con múltiples entradas o para acceder al país por algún puesto de control no permitido con el visado electrónico, hay que obtener un visado tradicional. Para esto sí que hay que hacer un poco más de papeleo y llevar el pasaporte a la central de visados rusos. En España está en Madrid y Barcelona. El tiempo de espera es más largo, pero yo al menos nunca he tenido complicaciones ni rechazos. Dios mío, eso ha sido una verdadera eternidad. Casi 1 hora y media ahí esperando, pero tenemos sello y estamos dentro a buscar el equipaje a ver si aún está por aquí. Madre de Dios, este era mi vuelo. Ya no hay nadie. ¡Ah! Ahí está mi maleta. Aquí está mi maleta. ¡Qué alivio! Por fin estamos aquí. A ver, ahora toca salir afuera y nada, pillar un taxi al hotel. Y os digo una cosa, hace bastante fresquito, hace una temperatura muy agradable, mirad. ¡Wow! ¡Qué diferencia! De los casi 40 que hace ya durante el día en Madrid a los 13 de aquí. Y a probar nuestro viejo amigo Yandex. ¿A dónde vas? Baden-Hotel. Ojo, tenemos conductor. Tenemos conductor. Tenemos conductor. Casi 45 minutos hasta el hotel, ¿eh? Está lejos del aeropuerto y además vamos a un hotel bien especial. Ya de noche, no lo voy a poder enseñar bien, pero me hace mucha ilusión. A ver si mañana lo podemos mostrar guay. Porque qué hotel, mucha historia. Yandex es como la versión rusa de Google y Uber todo junto. Yandex Go fue lo primero que conocí. Es un proveedor de movilidad como Uber o Cabify, pero poco a poco me he ido dando cuenta de que va mucho más allá. Yandex ofrece también comida y entregas a domicilio, tienen patinetes en las principales ciudades, app de mapas y navegación, buscador web, almacenamiento en la nube, traductor, música a los Spotify, correo electrónico, car sharing, asistentes virtuales y más. Es, desde luego, la mayor empresa tecnológica de Rusia, con amplia presencia en numerosos sectores clave nacionales. Aquí está. Dobrej noche. Здравствуйте. El viaje del aeropuerto al hotel, para que os hagáis una idea, me costó 1.600 rublos, que son unos 17 euros, por un trayecto de alrededor de 50 kilómetros y que tuvo una duración de 54 minutos. Mirad qué hall, mirad qué recepción, es que este hotel es inmenso. Me han dejado una entrada rara, entonces no lo he podido grabar desde fuera, pero lo haremos mañana más con luz del día y vais a flipar. El hotel lo reservé a través de un sitio que se llama Zen Hotels, una alternativa a Booking, que no funciona en Rusia, y donde a menudo se puede reservar sin tener que aportar una tarjeta o pagar por adelantado, lo cual es muy útil teniendo en cuenta la imposibilidad actual de usar tarjetas internacionales y pagar online. Voilà, amigos. Otra cosa, que en la recepción esto se ve soviético. Watch. No sabéis las ganas con las que esperaba la cama. Estoy absolutamente devastado. Pero, primeros 2 pasos importantes completados. Estamos en Moscú. Mañana será otro día. Mañana os enseño dónde estamos y mañana continuamos hacia San Petersburgo. Buenos días, Moscú. Estas son las vistas desde nuestro hotel. La verdad que tengo las vistas al lado malo. El lado guapo está para el otro lado. Pero mirad, bueno, ya visteis ayer, ¿no? Mi habitacioncita. Os voy a enseñar brevemente el hotel porque tengo que salir pronto, que hay varias cosas que hacer. Vale, me he bajado a la entrada del hotel para que veáis en qué barbaridad de lugar he pasado esta noche. Mirad. ¡Bum! El Hotel Cosmos de Moscú. Este es ni más ni menos que el hotel más grande de Rusia. 1.700 habitaciones, puede acoger hasta 3.000 huéspedes. Inaugurado en 1979, estilo brutalísimo, pero modernista soviético. Y se convirtió en uno de los hoteles más importantes y más premium de la Unión Soviética durante sus últimos años. Está también junto al centro de exposiciones Baden-Haag, que está por ahí, el Museo de los Cosmonautas, que está por ahí, formaban parte del mismo proyecto. Este señor, ¿quién es? Esta es la estatua que se ve en todas las fotos de este hotel.
Ah, el General Charles de Gaulle. ¡Un francés! Sería porque lo construyó una empresa francesa, pero aquí pusieron... Míralo, General Charles de Gaulle, el presidente de la República Francesa. ¡Hostias! Eso sí que no me lo esperaba. Pensaba que sería alguien importante soviético, pero no. Míralo. Wow, mira, ahora sí podéis ver. Esto, ¿qué es esto, Yo estoy en la planta 7. Quiero subir a la más alta a ver si encontramos alguna vista chula. Hay hasta 15 plantas. Planta 15. Habitación 1527. Es que flipas, Aquí debemos de tener una esquina del hotel. ¡Ay! No se ve mucho. Pero veis, la famosa escultura del espacio, del cohete que despega al espacio. Ahí está el museo del espacio. Una noria, y por aquí está el complejo del Baden-Haag, uno de los centros de exposiciones más grandes de Moscú, de Rusia y capaz que del mundo. Estas habitaciones de aquí que miran hacia allí, hacia el interior del hotel. Este es el lobby, el mismo que visteis ayer por la noche. Hay 4 ascensores en aquel lado, 4 en este, 8 ascensores para subir a las 15 plantas que tiene. Y después hay cafetería, tiendas de souvenirs, joyería, máquinas expendedoras, cafetería, restaurante. Míralo desde aquí, qué pedazo de lobby, se nota todavía el estilo soviético modernizado, eso sí. Aquí tenemos un poco de la historia del hotel. Se empezó a construir en el 76, se inauguró para los Juegos Olímpicos de Moscú, que fueron en el 80, y pasó a ser parte del grupo hotelero Cosmos, que es el dueño actual, en 2018. Y es uno de los más grandes grupos hoteleros de Rusia, 36 hoteles pone. También, por supuesto, se eligió ese nombre para homenajear los logros soviéticos durante la carrera espacial, especialmente ante un evento como los Juegos Olímpicos, donde los ojos del mundo se iban a posar sobre Moscú. Esta es la maqueta también. El hotel cuenta en total con 11 cafeterías y restaurantes, incluido uno panorámico en la planta 25, que es la última. Tiene un salón de conciertos o congresos con capacidad de hasta 1000 personas, un club nocturno, un centro fitness y spa con piscina cubierta, jacuzzi, gimnasio, saunas, solarium, masajes y 7 salas de conferencias y 7 salones de banquetes en total. No va a dar tiempo a visitar eso hoy, tío, pero habrá que volver tal vez. Definitivamente hay opciones más modernas hoy en día en Moscú, pero para mí la experiencia vale la pena. El edificio es impresionante y el precio es relativamente barato para los estándares moscovitas. Es que está guapo, esta segunda planta es como el propio mini museo del hotel. Esto es una recreación de una habitación original de cuando abrió en 1979. ¿Habéis visto dónde dormí yo, no? No ha cambiado, se ha mantenido bastante igual. Aquí abajo sí se ha modernizado bastante, yo diría, pero las habitaciones me parecen bastante similares a lo que eran hace 50 años casi. En una maqueta de estas, mi habitación estaría aproximadamente por la mitad y por este lado, algo como por ahí. Habría molado por esta parte de adelante, ¿sabes? Pero bueno. ¿Veis lo que decía? Tiene muchos puestecitos, sillones de masajes, cajeros obviamente. Cosmos Plaza, centro comercial Cosmos. Tengo una misión principal esta mañana aquí en Moscú y es cambiar mi dinero, cambiar los euros que he traído a rublos para poder moverme por aquí. Me quedan, no sé, 50 euros en efectivo de la última vez que estuve aquí y ya está. Entonces es muy urgente y muy importante. Y después a la tarde, a las 5 de la tarde, pues tengo que comer algo y después pillar el tren, tercer tramo de este vídeo, un tren a San Petersburgo, pero también un tren especial, que ahora vais a ver. Sberbank, este es mi banco ruso. Estoy preocupado porque traigo billetes un poco en mal estado, pero a ver si me los cambian. Vale, dinero cambiado, vamos a proceder a meterlo directamente al banco. Bueno, he podido cambiar 1000 euros, por los cuales me han dado 88.100. El cambio oficial debería ser 91.800, o sea que se han quedado una comisión de 3.700 rublos, lo que vendría a ser 35 euros, o sea, un 3 y pico % de comisión, Después, por suerte, gracias a que tengo una tarjeta que me abrí el año pasado,
pues ya puedo meter el dinero directamente y no tengo que andar cargando todo el efectivo. Si alguien viene y no quiere andar con todo el efectivo, es simplemente vas allí, en un poco de tiempo, pasaporte, visa, hace falta una SIM local, un teléfono local, y con eso te abren la cuenta bastante sencillo. Yo en Rusia recomiendo bastante comprar una tarjeta SIM local. Tener un teléfono ruso viene bastante bien y además el internet es muy barato. Por ejemplo, yo tengo una tarifa de prepago con 70 gigas de datos por apenas 10 euros al mes. Las principales operadoras son Megafon, MTC y Beeline, que son las que ofrecen mejor cobertura y están por todo el país. Y joder, pues es mucho más cómodo y estás más tranquilo por el país sin tener que llevar todo en efectivo, y sobre todo es práctico si vienes a menudo o bastante tiempo a Rusia. Sea como sea, son las 2 menos cuarto, a las 4 tengo que marchar del hotel que está aquí para ir a la estación de trenes, con lo cual me quedan 2 horas. Voy a ir a comer y de ahí a ver qué hacemos. Y he pensado que por qué no probar uno de los restaurantes de este hotel, ya que me he quedado aquí pero no me ha dado tiempo a explorarlo bien, o incluso ir al gimnasio o spa que también tiene. Pues comemos aquí y ya está, ¿no? Y extendemos la experiencia cósmica. Pues este es el restaurante Kalinka. Es un buffet que cuesta 1.300 rublos y puedes comer todo lo que quieras. No es un buffet súper variado, pero puedes comer tanto como quieras. Está súper tranquilo, súper vacío, ya habéis visto. Y se ve como más soviético que el que hay ahí en el lobby principal. Así que he decidido venir aquí, aunque posiblemente el otro estaría más bueno o habría más variedad. Bueno, ahora sí que me marcho de este espectacular hotel. Son las 4 menos cuarto. Voy camino de la estación de tren. Pero ahora, a ver dónde está la estación de metro más cercana. Un viaje, 90 céntimos aprox. Aquí en Moscú hay un reloj que empieza a contar segundos en cuanto se va el metro. Y vais a ver lo que tarda en llegar el siguiente. Ojo, que por ahí viene ya, entra en la estación y 1 minuto y 15 segundos apenas. Eso es eficiencia y lo demás son tonterías, ¿eh? Os prometo que alguna vez lo he visto llegar en menos de 1 minuto el siguiente. Y llegamos a una de las estaciones de metro más famosas de todo Moscú. La parada Komsomolskaya, la parada de la Komsomol, de las juventudes del Partido Comunista Soviético. Y lo otro importante de esta estación de metro es que da a esta plaza donde se juntan, hay no una, sino 3 estaciones de tren de las más importantes de la ciudad. Tienes Kazansky, Yaroslavsky, donde salen los transiberianos, y Leningradsky. Y de ahí salen los trenes según a qué partes del país vayas. Esta es para San Petersburgo, que es donde voy ahora. Y además después tienes otra de las 7 hijas de Stalin, que ahora es el Hotel Leningradskaya, por esta estación de tren que hay aquí. 3 estaciones de tren, prácticamente una al lado de la otra, es una barbaridad. Y esta es la entrada a la estación de tren de Leningrado, bueno, una de las laterales, creo que está en obras el hall principal. Y de aquí obviamente salen los trenes a San Petersburgo, anteriormente conocido como Leningrado. Este es mi tren, el 776 de las 5:30, andén 3. Os había dicho antes que tenía otra sorpresa, que el tercer tramo también iba a ser un tren especial. Pues bien, se trata de esto de aquí. El famoso Sapsan. Esto es como el AVE de Rusia. Es el tren más rápido del país más grande del mundo. Conecta sobre todo Moscú y San Petersburgo en menos de 4 horas, velocidades de menos rápido que el AVE, eso sí, creo que alcanza un poco más de 250 km por hora. Pero nunca he estado en un tren así de moderno y rápido en Rusia, siempre han sido los típicos, pues estos de aquí. ¿Por qué no utilizar esta ocasión especial, el viaje al Polo Norte, para experimentar también con los trenes en Rusia? Vagón 8 a 140, a ver. Y me parece que va a ser este de aquí, sí. Ese es el 8 y hay un poquito de cola. Gracias. Спасибо. Acabo de pensar que con la tontería creo que va a ser la primera vez que voy a viajar en un tren sentado en asientos en Rusia.
Parece una tontería, pero es muy loco. Siempre ha sido en trenes de estos de dormir. Los Sapsan son trenes con alta demanda, especialmente a ciertas horas del día, por lo que conviene reservarlos con antelación. Pero aquí está otro problema, y es que desde que se impusieron las sanciones sobre Rusia se ha complicado mucho reservar desde el exterior. En mis primeros viajes al país después de 2022 simplemente esperaba llegar y me iba a las taquillas de las estaciones a ver si quedaban plazas en el tren que quería. Pero he ido descubriendo otras maneras para reservarlos online, incluso sin tener tarjeta Mir rusa. En webs como Tutu.ru puedes consultar rutas y horarios y a veces deja pagar con tarjeta Visa o Mastercard. A mí me ha funcionado también la página kazaja Tickets.kz, donde se pueden buscar rutas en Rusia y aceptan pagos con tarjetas internacionales. También se pueden reservar a través de agencias intermediarias como Russian Train o Russian Train Tickets, pero aquí los precios son más elevados. Ojo. Exactamente a las 5:30. Estamos marchando. Empieza el tercer tramo de nuestro viaje hasta la cima del mundo a bordo de ni más ni menos que el Sapsan, el tren más rápido de Rusia. Sapsan es el tren de alta velocidad ruso operado por la empresa estatal de ferrocarriles y empezó a circular entre Moscú y San Petersburgo en 2009. La velocidad máxima que alcanza son 200 km por hora, reduciendo el tiempo de viaje de 7-8 horas a menos de 4. El Sapsan hace entre 10 y 14 viajes diarios en cada dirección para cubrir los 600 km que separan las dos ciudades principales del país y hace de 2 a 4 paradas en el camino. Antes había también rutas de Moscú y San Petersburgo a Nizhny Novgorod, pero ninguna de ellas opera actualmente. Este de aquí es el último vagón del tren y es un vagón especial dedicado para familias, para padres que viajen con niños, y es el número 10. ¿Veis? Los extremos de los vagones son muy espaciosos. Hay 2 baños. Después hay ahí pues para tirar la basura, reciclaje, y esto, no sé, es para los trabajadores. Después todo esto son los vagones de clase económica, que es donde estoy yo también. Es interesante también que hay una azafata por cada 2 vagones. Y este es el sitio de la mía, que se encarga del vagón 8 y 7. Pero bueno, lo que más me importa a mí es el bar, eso es lo que voy buscando ahora mismo. A ver qué tal es. A ver, tiene pinta de que podría estar por aquí. Ojo que sí, efectivamente hemos encontrado el bar. Pero es bastante pequeño, En total hay 6 tipos distintos de billetes para el Sapsan, que de más barato a más caro son clase económica, económica plus, comedor, clase business, primera clase y la cabina de conferencias. La económica plus, a diferencia de la más básica en que los asientos son ligeramente más espaciosos e incluye una comida. La clase comedor es algo que no había visto nunca y consiste en que viajas todo el trayecto en el vagón restaurante, donde puedes comer mucho más cómodo, y el billete incluye 2.000 rublos para gastar en alimentación. Business Class es el segundo vagón del tren, sigue teniendo 2 asientos a cada lado del pasillo, aunque los anuncian como más grandes y cómodos, y solo caben 52 pasajeros en el vagón. Pero es en primera clase donde sí que se notan las diferencias de verdad. Solo hay 3 asientos por fila y únicamente 19 plazas. Es el primer vagón del tren. Justo detrás de la cabina del maquinista está la sala de conferencias, que se reserva para hasta un máximo de 4 pasajeros, es la más privada de todas y tiene comida y bebida incluidas. Yo finalmente me decanté por la tarifa más básica y me costó 9.000 rublos, lo que vienen siendo 100 euros, aunque tal vez lo habría podido sacar algo más barato comprándolo con más antelación. Al final sí que se ha vaciado un poco. Cerveza y un bocadillo por lo que vienen siendo como 12 euros. Por cierto, es cerveza alemana, la que mandaba aquí, no es rusa. Y de esta forma, así de sencillo y en menos de 4 horas, 9:21, hemos llegado puntualísimos. Estoy en San Petersburgo, la capital cultural de Rusia. Y yo diría que hace hasta más fresquito que en Moscú, un segundo. Efectivamente, ligeramente más fresquito que en Moscú. Y bueno, el Sapsan, una experiencia ferroviaria más para la colección. Ha sido un placer. Nos veremos de vuelta. Y una vez más, aunque después de bastante tiempo, de vuelta en la Moskovskaya Vokzal, estación de tren de San Petersburgo. Mucho más transitada de lo que la recuerdo, Es el 9 de mayo del 2023, poco más de 2 años, cuando pasé por aquí en el viaje en tren más largo del mundo. Mira ese gigantesco mapa de las líneas ferroviarias rusas pintadas en la pared. Y ahora sí,
Bienvenidos a la ciudad heroica de Leningrado. Lo fuerte es que esta vez he llegado aquí en plenas noches blancas, las famosas noches blancas de San Petersburgo, en las que no se hace de noche durante 24 horas al día, durante, no sé, como 2 meses. Ahora tampoco es tan tarde, son las 10 menos 20, pero esto se supone que se tiene que quedar así toda la noche. Buenos días, muchachos, nuevo día. Mirad qué día hace en San Petersburgo. Este es el hotel donde me estoy quedando. Ayer no grabé nada, estaba muerto. Hoy también me he levantado bastante tranquilamente. Pero mirad dónde estoy. Estoy directamente enfrente de la Plaza de la Victoria. Y este es el monumento a los defensores de Leningrado, de la ciudad heroica de Leningrado, actual San Petersburgo, que fue sitiada durante la guerra durante 900 días. Y esta mañana me ha despertado una especie de acto que estaban haciendo aquí. No muchas personas, a lo mejor habría 100, 200 personas, unos militares con música y todo. Desde las 8 de la mañana y hasta casi las 11 han estado. Aproveché la mañana, aparte de para descansar un poco, para hacer un par de pequeños recados, principalmente volver al banco a cambiar más dinero. Otra cosa especial del metro de San Petersburgo es que a pesar de ya, como todo metro moderno, tener tarjetas y todo, sigues pudiendo comprar tokens para acceder al metro. Vais a ver. Mirad esto, tío, qué pasada, chaval. Esto sí que es de otro tiempo, Ojo, las estaciones de metro de San Petersburgo también, Hay majestuosidad abundante por aquí también. También habéis visto, todavía se sigue viendo propaganda y publicidad del ejército. Ahí ponía, creo que lo que viene siendo mi deber. Siguen buscando, reclutando jóvenes para ir al frente. Y mirad, el acceso subterráneo a la plaza, que está en una rotonda, son todo fotos tomadas durante ese asedio a Leningrado. Y este es el memorial, una plaza gigantesca que ocupa toda la rotonda, con varias esculturas por todas partes, y el centro del memorial siendo esto de aquí, pone Podvigu Tvaimu Leningrad. Wow, mirad esto, es impresionante, Aquí no una llama eterna, sino 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14. Y esta es la escultura central donde la gente sigue viniendo a dejar flores y depositar sus condolencias. Son gente cargando familiares, la gran mayoría muertos de hambre. Y aquí lo pone, 900 días y 900 noches. Es lo que duró el asedio a esta ciudad, el asedio más brutal que haya vivido una ciudad, se cree que en la historia. El asedio de Leningrado fue uno de los episodios más largos y oscuros de la Segunda Guerra Mundial. Durante 900 días, casi 2 años y medio, la ciudad fue sitiada por los nazis, impidiendo su comunicación con el resto del país y haciendo que la gente se muriera de hambre y frío en el interior. Con el inicio de la Operación Barbarroja, parte de los contingentes alemanes y finlandeses se dirigió a Leningrado. Su objetivo era tomar la ciudad rápidamente y continuar hacia Moscú, pero los soviéticos opusieron una férrea defensa que obligó a los nazis a cambiar de planes. El 8 de septiembre, 2 meses y medio después de la invasión de la Unión Soviética, la Wehrmacht cortó los últimos accesos a la ciudad y 2,5 millones de personas quedaron aislados en el interior. La gente que quedó dentro tuvo que hacer frente al hambre, a los fríos inviernos con ausencia de calefacción y electricidad y bombardeos constantes alemanes. La masacre no llegó a ser absoluta, ya que en enero de 1943 los soviéticos consiguieron abrir un estrecho corredor a través del entonces congelado lago Ladoga, por donde llegaban unos mínimos suministros. El cerco se extendió hasta el 27 de enero de 1944, exactamente 872 días después. Las cifras concretas de muertos se desconocen, pero algunos datos no oficiales estiman más de 1 millón de personas fallecidas, siendo la gran mayoría de ellos civiles. Y por eso San Petersburgo, pasada la guerra, recibió el título de ciudad heroica junto con el resto de otras ciudades que ya hemos visto en el canal,
como Novorossiysk, Sebastopol, Kerch, Tula, la fortaleza de Brest, Smolensk, Murmansk, donde ya hemos estado, Moscú, Kiev, Minsk, Volgogrado y Odessa. Aparte de, por supuesto, San Petersburgo o en aquellos tiempos Leningrado. Y aquí tenéis el obelisco este gigantesco, imponente, que es lo que se ve desde más lejos, desde el centro de la plaza. Y arriba pone del 1941-1945. Es lo que duró la guerra, la Segunda Guerra Mundial para la Unión Soviética. Estos no son soldados, estos son obreros. Y esto de aquí y estos de aquí deben de ser los defensores de Leningrado. Están puestos como en esta entrada del memorial, protegiendo como la plaza, y hacia allí es la salida, una de las salidas principales de la ciudad, hacia el aeropuerto y hacia el sur. Y pues para mí tiene sentido ponerlos así como protegiendo una de las entradas principales de la ciudad. Tenéis gente armada, y supongo que algunos del ejército, pero después gente normal cargando vigas con palas, haciendo barricadas. Aquí dos mujeres también ayudando en la construcción de no sé exactamente qué. Y pues este es el memorial visto desde la otra esquina, desde la plaza, visto desde una de las entradas principales. Ahí detrás está una de las principales avenidas de entrada a la ciudad. Y ese es el hotel que os he dicho que me estoy quedando. Actualmente es también de la cadena Cosmos, pero es un hotel soviético de los últimos años de la Unión Soviética, construido a finales de los 70, también para las Olimpiadas de 1980, igual que el que vimos en Moscú. Este sí que es un poquito más moderno, pero es de esa época también. Y enfrente otro edificio bastante similar, capaz que del mismo año. No sé cuál es la función que tenía en su momento, pero actualmente es un centro comercial, está convertido en un mall. Y sí que podéis ver que esta parte tiene bastantes construcciones soviéticas. Esa de ahí, estos bloques de por aquí, este barrio de aquí también clarísimamente. Por ahí se están construyendo barrios nuevos, pero toda esta zona es bastante soviética. Y por aquí, un par de cientos de metros más adelante, hay otro pedazo de edificio soviético que ahora vais a ver. Atentos porque más soviético que esto no vais a ver nada, ¿eh? Toma ya, chaval, fijaos. La casa de los soviets de Leningrado. Aquí tienes, como no, al comandante. Esta estatua es imponente, ¿eh? Se le ve determinado aquí. Díselo, Lenin. Y esto, pues es una construcción de época estalinista. Se terminó de construir justo antes de la invasión nazi en 1941 y nunca llegó a cumplir la función para la que fue ideado, ser el centro de administración del gobierno soviético en San Petersburgo, pero durante el asedio se fortificó y pasó a ser el centro de comando del Ejército Rojo aquí en la ciudad. Se camufló para que los nazis no lo identificar ni se dieran cuenta de la importancia del edificio. Y es que mirad esto, tío, en varias esquinas del edificio aún están los búnkeres, algunos búnkeres de hormigón armado para proteger la casa de los soviets. Aquí está, esto es historia pura de una tragedia. Ahí mira, y cómo no, ahí arriba tiene la hoz y el martillo, y diría que lo que pone es: proletarios de todos los países, uniros. Impresiona que te cagas estar aquí abajo, ¿eh? Es que brutalismo muy brutalista el de este edificio. Pero es una lástima, actualmente alberga oficinas administrativas de la ciudad y no se puede visitar, tío. Y esta plaza que tiene aquí delante es la plaza de Moscú. En 1970, me parece, para conmemorar el 100º aniversario del nacimiento de este hombre, pues se modernizó y se hizo así bonita, se pusieron todas las fuentes, se puso su estatua. Otra cosa que uno se da cuenta rápido, caminando por aquí por Rusia, es la cantidad de coches extranjeros, de coches chinos que se ven proliferando por aquí. Montón de marcas que no sé ni cuáles son y que en España no hemos visto. Bueno, BYD no la he visto por aquí, pero un montón de marcas que en España no se ven. Mirad esta pedazo de terraza. ¿Qué vistas de San Petersburgo tenemos por aquí? Estas terrazas no se encuentran en Madrid, así tan vacías. Y me ha traído aquí
esta señorita. Hola a todos. Ella se llama Katia y es mi profesora de ruso, Sí. la que me ha estado preparando durante los últimos 6 meses para este viaje al Polo Norte, porque, dato importante, todo el viaje va a ser en ruso, entonces si entiendo algo será gracias a ella, Sí, y si no entiendo nada también va a ser por su culpa. Sí. Así que vosotros valoraréis su trabajo al final del todo. No, en realidad, muy buena profesora. Vale, Y si alguien, un placer tenerte, si estar contigo alguien, aquí. si alguien quiere aprender ruso, mira esto, aquí pone que la hora de la puesta del sol son las 10 y casi media de la noche y después el amanecer a las 3:40 de la mañana. Y en esas 4 o 5 horas que hay entre medias no se llega a oscurecer del todo. No llega a ser sol de medianoche, son noches blancas, pero ni mucho menos el sol de medianoche. Eso lo vamos a ver en Murmansk. A partir de ahí ya sí vamos a estar viendo el sol que no se esconde bajo el horizonte en ningún momento. Algo que todavía me falta por ver. En toda mi vida y en todos mis viajes he estado en regiones árticas de invierno, pero nunca en verano. Todavía no he tenido la oportunidad de ver el sol de medianoche. Y buenos días, después de un breve descansito en San Petersburgo toca volver al camino. Último tramo hoy, el tren, el más largo de todos, hacia el norte de Rusia. Vamos hacia Murmansk, de donde comenzará la parte más épica del viaje al Polo Norte. Estoy aquí en el hotel esperando al Yandex para ir a la estación. Vale, es esto. Pues aquí estamos, esta es otra estación de tren, se llama Ladojski Vokzal y voy justo de tiempo una vez más. A ver, no hay tantos trenes aquí, ¿eh? Ese es el primero, el 16 Moscú-Murmansk, sale en 12 minutos de la vía 11. Menos mal que es pequeña esta estación y menos mal que hemos recuperado un par de minutos en el taxi porque, hostia, me he despistado un montón esta mañana en el hotel. Pero bueno, me mola esta estacioncita de tren, ¿eh? No había estado nunca por aquí, es tranquila, pequeña. Tenemos vagón 1. ¡Wow! Tren a Murmansk, chaval. Здравствуйте. ¿Это первый вагон? Номер паспорта. Да, номер паспорт. Спасибо. Y una vez más, como un reloj, arrancamos. Y ahora sí empieza el último tramo, el más largo de esta primera parte del viaje al Polo Norte. 26 horas en este tren hacia Murmansk, hacia el Ártico ruso una vez más. Las paradas, tío, las paradas en pueblos remotos, te juro que son lo mejor de los largos viajes en tren en Rusia. Esta es nuestra primera parada larga del viaje, media hora en esta estación, en este pueblo. No sé si es un pueblo, simplemente una estación, se llama Svir. ¡Wow! ¿Cambio de locomotora aquí parece o qué? Bueno, el primero, y nos acabamos de quedar sin locomotora, mira, ahí se va. Y ojito, creo que por ahí viene nuestra nueva locomotora, ¿eh? Tiene pinta. Efectivamente, aquí viene. Vamos a ver ahora cómo la enganchan de nuevo al resto de los vagones. Qué guapo, qué interesante. Se viene choquea todo el tren. Pues ha sido mega suave, ¿eh? Al final. Me he venido al bar, amigos. Por suerte este tren sí que tiene bar. Las últimas veces que había estado en un tren en Rusia, no sé cómo, todos los trenes donde había acabado no tenían algún restaurante y se echaba mucho en falta. Estaba leyéndome también las biografías de algún explorador polar muy famoso en preparación para el gran viaje de los próximos días. En resumen, cómo mola volver a viajar en un tren con restaurante. Nuestra última parada del día, amigos. Voy a aprovechar que es larguita para buscar un sitio para mear por aquí en mitad de la naturaleza y
respirar un poco de aire fresco después de meterse ahí toda la noche. Es que al final el ambiente dentro del tren cansa un poco, ¿sabes? Mira esto, tío, qué parada guapa, chaval. ¿Sabes qué es lo fuerte? Mirad qué hora es. Las 10 de la tarde de la noche y ya veis, aún hay abundante luz. Tú me voy, que acabo de darme cuenta que hay bastantes mosquitos por aquí. Creo que es cosa del norte. Este es el lugar donde estamos y el pueblo se llama Segeja. ¿Y tú? Que tiene casi 30.000 habitantes. La cosa es que hemos parado aquí, el tren es tan largo, yo estoy en el primer vagón, hemos parado en una parte donde el andén no se ve nada. Pero hace un momento, bueno, bastante más atrás queda el edificio de la estación, se ve el pueblo. Y 5 minutos antes hemos pasado por un lago, la verdad que precioso, unas casitas ahí a la orilla del lago tremendas. Y como veis, aún hay abundante sol, ¿no? Pues mirad, aquí donde estamos va a atardecer. Se va a poner el sol a las 11 de la noche y volverá a salir a las 2:30 de la mañana. Apenas va a haber 3 horas y media sin sol, en las cuales no se va a llegar a hacer oscuro del todo. Me preguntaba si a esta altura veríamos ya el sol de medianoche, pero parece que todavía no. Parece que todavía estamos un poco lejos del círculo polar. Mirad cómo se notan los vagones de Plaxcart. Hay mucha más gente aquí en el andén por aquí. Los de Plaxcart son los como vagones abiertos, ¿sabes? Donde no hay camarotes. Unos cuantos militares también por aquí, ¿habéis visto? Wow, mira el tren que va a pasar. Uno de mercancía grande, importante. Es de los que no se acaban, ¿eh? Petróleo o gas lleva ahí en grandes cantidades. Y ahí se va el último. 3 vagones de madera. Esto puede ser fácilmente 1 kilómetro de largo, ¿eh? ¿Crees? Y ya que hemos llegado aquí, al final sí que os puedo enseñar la estación. Este es el edificio de la estación. ¿Veis? Ahí pone que son las 10:15 de la tarde, hay que decir, aunque se me hace raro. Aquí está el parking y por aquí está el pueblo. Que también hay pueblo por allí. Hostia, mira, pero este pueblo, el que estáis viendo por aquí, nació en 1915 simplemente como una estación de tren en la ruta a Murmansk. Y de allí fue creciendo, adquiriendo importancia y se convirtió en pequeña ciudad en 1943. Mira, flipad. Esto parece Finlandia, ¿eh? Acabo de pensar que posiblemente hoy haya sido la última vez que he visto ponerse el sol hasta que vuelva del Polo Norte. En algún momento entre las 5 y 6 de la mañana aproximadamente cruzamos la línea imaginaria pero simbólicamente muy importante del Círculo Polar Ártico a 66 grados y 33 minutos norte. De tal manera empezaría el día estando ya oficialmente en el Ártico. Y buenos días, amigos. 8:50. Hemos echado unas 8 horitas de sueño un poco regulero, pero quiere decir que en 3 horas y media, en 3 horas 20 minutos tendríamos que estar llegando a Murmansk a las 12:10. Muchos y grandes lagos por aquí, por toda esta zona. Debemos de estar ya en la... No, creo que todavía no es la península de Kola, o a lo mejor sí es la entrada. Sí, estamos ya en la península de Kola. Pero veis, cero señales de civilización por aquí, muy remoto e inhóspito todo esto. Ojalá que haya sitio aquí, tío. Parece cerrado. No. Ah, nie работает сейчас? Restaurant. Da. Pues eso, tiene toda la pinta de que estaba cerrado. Pero me van a hacer el favor, me van a hacer un té y unos pancakes, unos crepes. Y tengo aquí el restaurante para mí solo. Y este es mi desayuno de hoy. Estos son los blinis con esmetana y mi té. Desayuno bien ruso, humilde de tren. Pero qué tiempo feo, en serio, ¿eh? Qué inicio de verano más desagradable.
Aquí podéis ver toda la zona portuaria de Murmansk, que es muy larga y se alarga por toda la costa de la ciudad y más. Es lo que ya vimos la última vez que estuvimos aquí, la importancia estratégica y geográfica de este puerto. Y aquí estamos, chavales, hemos llegado a Murmansk 1 año y medio después. La última vez que estuve aquí fue en enero del 2024, completamente distinto el clima. Y estamos, dato curioso que tengo que recordar, en la estación de tren con servicio de pasajeros y con servicio actual más al norte del mundo. ¡Qué recuerdos, chaval! No ha cambiado demasiado esto, ¿eh? Hay el cartel de la vida en el norte, la estación de Murmansk, solo que cuando yo estaba aquí estaba todo esto lleno de nieve. Pero mira esto, 8 grados. Ya decía yo que hacía fresquito y después este tiempo, de verano nada, ¿eh? Buah, y mira mi hotel, qué imponente y en el centro de la ciudad, ¿eh? Y bueno, pues esta es la habitación donde voy a estar hospedado con, es que mira, lo mejor de todo es esto, estas vistas a la plaza central que está en obras. Esto era, los que hayan visto el vídeo de Murmansk, la plaza de las 5 esquinas, Piat Uglov, y aquí había luces de Navidad y todo, la gente paseando, unos toboganes de hielo, y ahora están como en obras, están reformando algo. Ya había estado en Murmansk una vez, en enero de 2024, para ver cómo era el invierno aquí y conocer la ciudad más grande del Ártico en profundidad. Esa vez exploramos el centro y las afueras, cómo la gente hace vida en esas condiciones, la relevancia histórica y estratégica, el puerto, la base de la flota del norte rusa, el rompehielos Lenin, pueblos militares prohibidos y muchas otras cosas muy interesantes. Mira esto, es que yo sabía lo que venía, sabía la teoría, pero no lo concebía. Veis la luz que hay, ¿no? 12 y 10 de medianoche. 10 minutos pasan de la medianoche. Pero que medianoche ni que pollas. Mediodía, parece. Y aquí está gente trabajando, además. Mitad de la noche. ¿Escucháis? Se ven muchos pájaros revoloteando y se escuchan las gaviotas súper activas también. El puñetero sol de medianoche, chaval. Aunque también te digo, qué coño sol, tío. Y solo sé que hay sol porque lo sé en teoría y porque también, mira, con esta aplicación Stellarium, si no estuviera nublado, se vería el sol. Por ahí está el sol, detrás de las nubes a las 12:15 de la noche. Esto sí que os lo prometo, es algo verdaderamente nuevo para mí, ¿eh? No consigo compararlo con nada. Es una sensación muy extraña. Tenemos el parque, el paseo este desierto, acorde a la hora que es. Aquí lo podéis ver también en el tiempo. Murmansk no sale ni una salida ni una puesta del sol. Es todo continuo. Porque el sol está arriba y no hay ni salida ni puesta que valga. No sé si en invierno a esta hora habría la gente y el tráfico que hay por la calle, o el exceso de luz invita un poco a estar más rato fuera. A la vez que tampoco considero que la gente que se ve por la calle sea una barbaridad, ni mucho menos. Otra plaza, otro parquecito, este es el del ayuntamiento que está ahí. Esto sí está completamente desierto. Y te lo juro, las gaviotas le dan una vibra rara, tío, porque están activas, están a tope, tío. A la vez que la ciudad está medio muerta. Y este es el centro de la ciudad. Esta es la plaza de las 5 esquinas, que actualmente está en obras. Por allí parece que estuviera a punto, que quisiera asomarse el sol, que quisieran apartarse un poco las nubes. Y nada, esto es la avenida de Lenin, la avenida principal de la ciudad. Hay un coche. Mirad lo que hay en esta pared. No sé si lo llegué a encontrar y a meter en el vídeo que hice de Murmansk, pero aquí tienes el escudo de la ciudad y después el emblema de Lenin, la hoz y el martillo, la Unión Soviética, las siglas. Heavy, aquí en grande en la plaza del centro de la ciudad. Y de nuevo, este es mi cuarto. Las vistas y la luz que hay no ha cambiado mucho desde antes a mediodía, ¿eh? Parece la hora de echarse una siesta más que de ir a dormir. Pero para eso hay estos cortinones que mira. Ahora sí. Hasta mañana.
Bueno, es el día siguiente, 11:30 de la mañana, y para mí que hay exactamente la misma luz que anoche cuando me fui a dormir. Mira, todos son señales, ¿eh? Mirad lo que hay aquí, pedazo de rompehielos. Pero ese creo que es el Ártica, ese no es en el que yo voy a viajar mañana. Pero si no me equivoco está por aquí, aquí hay otro rompehielos. Es que Murmansk es la ciudad de los rompehielos, ¿eh? Todos tienen su base aquí. Y este sí es nuestro rompehielos. El rompehielos 50 años de la victoria. Uno de los rompehielos y de todos los barcos más poderosos del mundo. Hoy es día de últimos recados por la ciudad. Voy actualmente de camino al Murmansk Mall, que está ahí adelante. Ahí hay lo que viene siendo el Decathlon ruso, el Sportmaster, donde a ver si consigo unas gafas de sol y sobre todo un cortavientos que me lo deje en España. Vale, misión Murmansk Mall concluida. Siguiente parada, necesito encontrar en algún sitio una bandera rusa, tío. Hace tiempo yo coleccionaba banderas de países raros, pero me di cuenta que no tengo una bandera de Rusia, el país donde más veces he venido y que a menudo digo que es mi país favorito. Esta tienda como de souvenirs podría servirme, vamos a ver. Здравствуйте. ¿Cuál es flag? Bueno, de momento misión fallida. Libros, souvenirs y regalos, esta podría ser la mía. ¿Cuál es flag? No, большая. ¿Какой именно? Какой флаг? Русская. России есть большой. Éxito, chavales, al fin, ya era hora de tener la bandera de Rusia, ¿no? Pues bien, lo que os había dicho. ¡Ole! Bueno, las gafas de sol necesitaba unas, no son las más guays, pero bueno. Una brújula y el chubasquero barra cortavientos. Ya está. Mirad a dónde he venido otra vez. Esto es la Alyosha, es el monumento a los defensores del Ártico durante la Segunda Guerra Mundial. Murmansk, que es otra de las ciudades heroicas de la Unión Soviética por su desempeño defendiendo el Ártico ruso, el norte ruso, soviético, de los nazis, que estaban en Noruega a 2 pasos. Y este año, a diferencia de la última vez que estuve aquí, creo que como es el 80 aniversario de la victoria en la Guerra Mundial, han instalado esta pantalla y pone ahí: el norte recuerda. Una imagen de la estatua esta que está en Stalingrado, 80 de años de la victoria, y después esto imágenes, supongo que de héroes de la patria, y antes había imágenes de la guerra. Y esta es la ciudad de Murmansk. Esta vez también todo descongelado. Lo que más se ve es el puerto. Es por lo que está esta ciudad aquí, por este puerto estratégico. Por ahí está la estación de tren y esto es sobre todo puerto de un poco mercancías, carga. Veis mucho carbón por ahí. Y podéis ver como por toda la orilla se extiende el puerto, muelles, barcos, reservas de gas, de petróleo, grúas, naves industriales. Y es que aquí también, aunque no visibles a simple vista, están escondidas un poco más al noreste, tienen su base tanto la flota atómica, la flota de rompehielos nucleares rusos, así como la flota del norte del ejército ruso. Ambas claves estratégica y políticamente para el país y muy secretas. Y es que mirad, de hecho, ¿qué pensáis que es este barco de aquí? 50 años de la victoria, ni más ni menos que el pedazo de rompehielos con el que vamos a intentar ir al Polo Norte. Y veis que me marca su ubicación aquí, yo estoy aquí y la marca ahí, un poquito más adelante, pero no sé si se alcanza a ver. Tal vez sí, no sé si podría ser esa cosita naranja que hay ahí. Y puede que haya incluso más de uno rompehielos ahí atracados, pero no lo sé. Pero ese puerto no es visitable por el público en general y por eso no podemos terminar el vídeo ahí, sino que mañana de hecho nos llevarán desde el hotel hasta allí y no podemos ni grabar ni hacer fotos allí hasta que hayamos dejado el puerto atrás. Así que bueno, me despido de la bahía de Murmansk, de la ciudad de Murmansk, ciudad heroica de la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial, pero nos vamos de aquí que tenemos una aventura epiquísima que comenzar.
Hay una cosa que me quedó pendiente la última vez que estuve en Murmansk, no me dio tiempo a visitarla y sí que me gustaría incluirla en este vídeo, y es esto de aquí. Esto es un pedazo de historia reciente muy importante de un gran desastre sucedido en el año 2000. Esta de aquí es la cabina del submarino Kursk, un submarino nuclear de la Armada Rusa de la Flota del Norte que tuvo un fatal accidente en agosto del año 2000 y se hundió en el mar de Barents a pocos kilómetros de Murmansk. A ver qué es lo que pone aquí, que no lo llego a entender yo del todo. Marineros submarinistas muertos en tiempos de paz. La tragedia del submarino Kursk fue el mayor desastre de la Armada Rusa en tiempos de paz. Sucedió el 12 de agosto del 2000, cuando este submarino nuclear realizaba unas maniobras en el mar de Barents. Estaban probando unos torpedos cuando uno de ellos explotó en el interior del submarino. Esto provocó otra explosión mucho más grande en la sala de torpedos y terminó finalmente con el hundimiento del Kursk a 108 metros de profundidad. La ayuda tardó en llegar y cuando finalmente equipos británicos y noruegos accedieron al submarino ya no había supervivientes. Pero la gente lo sigue recordando y siguen viniendo a traer flores. Posiblemente muchos de los fallecidos fueran familiares, hijos de familias de aquí, de la ciudad. Fue la primera gran crisis nacional que sufrió Putin, que apenas llevaba 3 meses al frente del país y recibió muchas críticas por su gestión y por tardar tanto en aceptar la ayuda internacional. Mira el tamaño, Mira dónde llego yo, que mido 1,90, debe tener 4 metros solo la cabina, imaginaros. Era un rompehielos, coño, qué pesado. Un submarino muy grande. Pero esto es lo único que se consiguió rescatar que mereciera la pena ser mantenido. Aquí está, en un parque, no en el centro, pero en medio de la ciudad. Es pequeñita la estación de tren de pasajeros de Murmansk, que apenas 4 andenes. Es mucho más grande la industrial, la de mercancía. Muy deprimentes los días de verano aquí, tío. Que parece un día perfectamente invernal en España. Todo nublado, lluvioso. Apenas 8 grados. Y me dijeron que en verano tiene entre 10 y 30 días de sol, si lo entendí bien. O sea, muy poco, Y la ciudad, honestamente, tampoco es muy bonita. Lo que hay que decir es que, creo que no lo dije en otro vídeo, los salarios en esta ciudad son mejores, un poco mejores que en el resto del país, y la gente que trabaja aquí durante no me acuerdo cuántos años, básicamente te puedes retirar antes, cobras más y te puedes retirar antes, y esto es algo que tienen en común muchas ciudades del extremo norte de Rusia, es como un bonus, una propina por la dificultad de vida. Y para incentivar a que haya gente que venga a estos sitios a vivir, o que se queden aquí los que ya están aquí. Y qué mejor forma de terminar el vídeo que en el puerto de Murmansk, de donde realmente no salen tantos barcos, de pasajeros al menos, pero donde está el primer rompehielos nuclear que existió en el mundo. Ante todos ustedes, el rompehielos Lenin, una de las joyas tecnológicas de la Unión Soviética, el primer rompehielos de propulsión nuclear del mundo. Empezó a operar en 1959 y operó durante 3 años hasta que fue retirado en el 89. Y sentó las bases, los precedentes para lo que tenéis aquí detrás. Esto son fotos de todos o algunos de los rompehielos nucleares que tiene la flota atómica rusa en la actualidad en funcionamiento. Es que mira qué imágenes, Aquí tienes otro de los rompehielos arrastrando un carguero por mitad del hielo del Ártico, y en el que nosotros vamos a viajar mañana es ese de ahí, el de 50 años de la victoria, de la clase ártica. No es exactamente el más grande, más poderoso, más nuevo. Esa corona se la lleva este de aquí, que tiene apenas un par de años, si no me equivoco. Sí, es seguro top 3 de los más poderosos de la flota y de los más poderosos del mundo. Aquí tenéis otra imagen. Mira qué épico esto, chaval. Qué ganas de verlo en persona ya, tío. Así que aquí concluye la primera parte de la aventura, en el lugar donde empieza lo importante de verdad. No exactamente en este lugar, no sé exactamente dónde, ni creo que lo podré grabar. Mañana abordamos el rompehielos nuclear 50 años de la victoria rumbo al Polo Norte.
Murmansk, un placer estar por aquí por segunda vez y nos vemos muy pronto. Se viene.